Un helicóptero civil en el valle. Está perdido o completamente loco. La voz crepitó en la radio de un escuadrón de helicópteros Cayman franceses mientras descendían hacia el valle de Chamonix para interceptar un pequeño helicóptero plateado que volaba en círculos sobre los pinos. Unas risas ahogadas resonaron en las cabinas. Estaban seguros de que podrían obligar al intruso a aterrizar. Pero cuando se acercaron lo suficiente para distinguir el desgastado emblema en la puerta del avión, el silencio invadió las ondas. En una fracción de segundo, toda la formación se dispersó, como si una fuerza invisible les hubiera ordenado no cruzar una línea sagrada. Nadie se atrevió a acercarse. ¿Quién era esta mujer? ¿Y por qué un simple símbolo, desvanecido con el paso de los años, fue suficiente para congelar el cielo? La capitana Sophia Cain, de 37 años, era la hija única del legendario coronel Richard Cain, excomandante de la legendaria unidad Grifo Negro, un escuadrón de élite de aerosoles que supuestamente podía maniobrar entre los picos alpinos con extrema precisión. Circulaban rumores en círculos militares de que nadie había volado jamás tan cerca del suelo como un grifo. Tras su baja honorable del ejército, Sofía le dio la espalda al rugido de las máquinas de guerra. Eligió el silencio de las montañas, las llamadas de socorro y el zumbido de los monitores cardíacos. Hoy pilotaba un helicóptero de rescate en las zonas más inhóspitas de los Alpes franceses. Su helicóptero, un Bell 212, no era solo una aeronave, era un refugio. La conexión invisible entre ella y su padre, cuya sombra aún la guiaba. Protección y desafío constante a la vez. El fuselaje aún conservaba las descoloridas marcas de la unidad Grifo Negro, desactivada años atrás, pero recordada en archivos secretos y en la memoria de antiguos pilotos. En la parte trasera de la bodega de carga, un alpinista gravemente herido yacía inconsciente. Su rostro estaba pálido, casi ceroso. Su respiración era irregular. A su lado, un joven técnico médico miraba con preocupación el monitor. «Sus signos vitales están disminuyendo rápidamente», dijo, levantando la vista. «¿Tenemos que llevarlo al centro de traumatología en los próximos 20 minutos o lo perderemos?» Sofía apretó los dientes. Conocía los riesgos. Tomó la ruta del corredor de la muerte, un paso empinado a través del valle de Dents du Midi, una ruta tan estrecha e impredecible que incluso los helicópteros militares la evitaban. Pero era la única manera de llegar a tiempo. Sus dedos expertos se deslizaron sobre los controles, su respiración sincronizada con el latido de las hélices. El Bell 212 se estremeció bajo la tensión y se precipitó entre las paredes de roca como una flecha plateada. Cada centímetro contaba. Cada ráfaga de viento podía ser fatal. Pero ella era una Cain, y la sangre de los grifos aún corría por sus venas. Cada giro estaba calculado al milímetro, cada descenso cronometrado con precisión quirúrgica. No era solo volar, era un arte aprendido a fuego, grabado en carne y transmitido de generación en generación. El Valle de los Dentes del Mediodía ya se había tragado 12 aviones en los últimos 10 años. Incluso los pilotos de élite del ejército evitaban este corredor mortal, sobre todo con un clima perfecto. Y ahora se aventuraba por él con un viento cambiante, con un hombre moribundo tras ella y un reloj que parecía gritar más fuerte que su pulsómetro. Pero Sophia Cain no era como los demás pilotos. Llevaba algo dentro que los libros de texto no podían enseñar. El instinto de Cain. Sentía el aire como si leyera un poema. Cada vibración, cada sutil cambio en la presión atmosférica, cada silbido antinatural del viento. Su padre le repetía una y otra vez, no se vuela con los ojos, se vuela con la sangre. Al llegar a uno de los tramos más peligrosos del viaje, donde los acantilados estaban a menos de 20 metros de distancia, un estridente sonido metálico llenó la cabina. «Alerta! Zona de vuelo militar cerrada. Cualquier intervención no autorizada será interceptada». Sofía apretó los dientes. Oficialmente, estaba violando el espacio aéreo. Pero este corredor era una de las zonas de emergencia civil designadas. En algún lugar, un formulario no se había firmado, una línea no se había confirmado,
Un controlador aéreo había cerrado los ojos 5 minutos antes de lo previsto, y ahora ella también volaba en territorio militar. ¡Capitán!, gritó el paramédico detrás de ella. Su presión arterial está bajando rápidamente. No podemos esperar más. Sofía echó un vistazo rápido por el espejo retrovisor de la cabina. Luego hizo lo que siempre hacían los Cain. Eligió la vida. Llevó el Bell 212 al límite. El rotor rugió, un aullido agudo y salvaje que resonó en las paredes. El helicóptero, viejo pero fiel, respondió a su voluntad como una extensión de su propio cuerpo, bordeando las colinas y cortando las invisibles corrientes de aire. Entonces comenzó el rugido. Primero amortiguado, luego cada vez más fuerte, sacudió las ventanas de la cabina. 3 helicópteros franceses NH-90, Cayman en formación táctica, aparecieron sobre la cresta. Modernos, armados, impacientes, y ahora en persecución. Por el espejo retrovisor, Sofía vio aparecer las siluetas negras en el cielo. Eran rápidos. No era ella. Iban armados. No era ella, pero no sabían a quién perseguían. La radio volvió a crepitar. Una voz firme, fría y autoritaria. Aeronave civil no identificada. Están violando una zona militar. Aterricen inmediatamente o se verán obligados a hacerlo. Sofía no respondió. No porque dudara, sino porque las palabras se habían vuelto inútiles. Su decisión ya estaba tomada. No podía permitírselo. Cada segundo que perdían respondiendo por radio era demasiado largo para el corazón del herido. Sin decir palabra, Sofía giró bruscamente a la izquierda, cortando el aire con un gesto repentino, pero controlado. Realizó una maniobra que solo un veterano de los grifos negros podría haberle enseñado. Era un giro peligroso. Se acercó a la pared del acantilado, tan cerca que las palas del rotor casi rozaron la piedra gris. Los caimanes que iban detrás de ella tuvieron que retroceder de inmediato, ya que no podían seguirla sin arriesgarse a que la hélice golpeara la roca. Pero no se rindieron. Ganaron altitud, sin duda para cambiar de posición, probablemente para pedir refuerzos. Lo que no sabían, la mujer que perseguían no era una civil imprudente. Perseguían a un fantasma de su propio pasado militar. Un nombre borrado de los registros, pero jamás olvidado por quienes conocían la historia de la Fuerza Aérea Francesa. La radio volvió a sonar. Esta vez, la voz del piloto jefe resonó con desdén y seguridad. Será mejor que aterrice, señora. Esta es una zona restringida, no un vuelo turístico. Sofía permaneció inmóvil. Ninguna respuesta. Sus manos seguían pegadas a los controles. Estaba completamente absorta en el ballet mortal que exigía este cañón. Cada metro contaba, cada soplo de viento podía ser una traición. El viento silbaba a través de las grietas de la cabina y penetraba los antiguos sellos de su aeronave. Un murmullo constante le recordaba lo lejos que estaba llevando a un helicóptero que ya lo había dado todo. Su mirada se desvió inconscientemente sobre los antiguos paneles interiores. Allí, a la derecha de los instrumentos, estaba el descolorido escudo del grifo negro. Una serpiente plateada con las alas extendidas, con la pintura desconchada, marcada por el tiempo y las tormentas, pero aún tan majestuosa como siempre. Un símbolo de orgullo, de valentía y de una herencia que apreciaba tanto como temía no poder recuperar jamás. A sus espaldas, la técnica médica se inclinó de nuevo hacia el paciente. «Capitán, lo estamos perdiendo». Su ritmo cardíaco está bajando peligrosamente. Sofía no dudó ni un segundo. Dejó que la aeronave se deslizara por un hueco entre 2 paredes de roca en un descenso arriesgado. Solo había unos pocos metros de espacio a cada lado, apenas suficientes para pasar. Pero lo logró, como si ella y el Bell 212 fueran uno solo. Esto no era volar aprendido en la escuela militar. Era algo más profundo, algo más antiguo. Su padre solía decir, volar no se trata de seguir los indicadores, se trata de escuchar el silencio entre los latidos. Y hoy en este tenso silencio entre la vida y la muerte, Sofía escuchó. Volar. Nunca fue solo cuestión de empuje o altitud. Era como sentir las corrientes de aire en los huesos, percibir las fluctuaciones de presión como la tensión en la sangre,
anticipando lo que el avión quería antes de que lo pidiera. Y hoy Sofía escuchó esa vocecita del cielo con más claridad que nunca. Los caimanes se habían reagrupado. 3 aviones se abalanzaron sobre ellos simultáneamente desde diferentes direcciones, en una estrategia de cerco precisa y bien ensayada. Sus pilotos eran buenos, muy buenos, entrenados en las mejores escuelas militares, profesionales, confiados en su equipo de última generación y su superioridad numérica. Pero nunca antes habían volado contra un Caín. Una voz crepitó en la radio, esta vez más tensa, más cortante. Aviones civiles, última advertencia. Están poniendo vidas en peligro y violando el espacio aéreo militar francés. Aterricen inmediatamente o se tomarán medidas. Fragmentos de conversaciones internas que Sofía no debía oír se filtraron en una frecuencia secundaria. Pero su viejo Bell 212, con su equipo modificado, seguía captando conversaciones confidenciales. ¿Puedes creerlo? ¿Una piloto de fin de semana que cree poder correr más rápido que los helicópteros de ataque? Probablemente una civil adinerada en busca de emociones. Estos tipos creen que se puede comprar cualquier cosa con dinero, incluso las leyes de la aerodinámica. Tu chatarra debería estar en un museo. ¿Cómo se mantiene en el aire? Las palabras la impactaron más de lo que quería admitir. Pensaban que era una aficionada ignorante, una mujer que jugaba a ser piloto en un viejo naufragio. No tenían ni idea. No tenían ni idea de que había volado en una zona de guerra mucho antes de que algunos de ellos se graduaran de la preparatoria. No tenían ni idea de que su historial de servicio era clasificado, enterrado bajo capas de protocolos de seguridad nacional. Para ellos ella era simplemente la capitana Sophia Cain, piloto de helicóptero de rescate, no la capitana de operaciones especiales Cain que había volado misiones que oficialmente nunca existieron. Misiones nocturnas, misiones de sigilo, extracciones donde el silencio contaba más que un batallón. Pero no podía decir nada. No quería decir nada. Su historia pertenecía a un pasado que el Estado había borrado. Todo lo que tenía ahora era el escudo descolorido en la puerta. Cuando los Cayman se acercaron de nuevo, claramente decididos a coaccionarlos, el piloto principal, el comandante Derek Evans, se inclinó ligeramente hacia la cabina para ver mejor a su objetivo, y entonces lo vio. Por primera vez, con claridad. El emblema de la puerta no era solo un accesorio vintage, no era un recuerdo nostálgico, ni una pegatina de excedente militar. Era la auténtica insignia del grifo negro, la que solo unas pocas docenas de personas en todo el ejército habían usado. Desgastada, marcada por el paso del tiempo, pero auténtica y absolutamente irrefutable. Al mayor Derek Evans se le heló la sangre. 20 años antes, era un joven teniente, recién salido de la academia militar, experimentando los primeros sudores fríos del entrenamiento de vuelo táctico avanzado. Su instructor en ese momento, un veterano corpulento llamado Suboficio Morrison, un hombre desgastado por los años, tranquilo pero profundamente respetado. A sus ojos llevaba una guerra desconocida. Un día, después de un ejercicio particularmente extenuante, Morrison lo tomó aparte con una mirada seria. Hijo, si alguna vez ves una serpiente con alas en el cielo, no intervengas, no intentes seguirla. Quien observa, aprende, porque eso es volar en su forma más pura. Evans preguntó qué significaba eso, pero Morrison simplemente se dio la vuelta. Dejó tras de sí un acertijo, un susurro, una advertencia que no lo había abandonado en 2 décadas. Y ahora, al ver Evans, el emblema descolorido en la puerta de aquel frágil Bell 212, lo comprendió. No era un símbolo decorativo. Era una reliquia viviente, un fragmento de historia suspendido en el aire. No solo veía un helicóptero, vio un legado, uno que su propio instructor había venerado tanto que se convirtió en la base de toda su filosofía de vuelo. Le temblaban ligeramente las manos sobre los controles, sin aliento, porque la mujer que perseguían no era solo una civil testaruda. En sus venas corría la sangre de la mayor leyenda de la aviación del ejército francés moderno.
Coronel Richard Kane, el fantasma de Grey Rock Valley, el hombre cuyas maniobras tácticas aún se enseñaban en la Academia de la Fuerza Aérea, pero siempre a puerta cerrada, selladas, sin nombre. Un héroe cuya existencia fue borrada de los registros, pero grabada en los corazones de los verdaderos pilotos. Evans activó su radio, pero esta vez su voz ya no sonaba severa ni amenazante. Estaba llena de respeto, asombro. Todas las unidades, retírense inmediatamente. Repito, todas las unidades, rompan la formación. Es la insignia del Grifo Negro. Es la aeronave de Kane. Y con esas palabras, todo cambió. Los caimanes se separaron al instante. La formación se disolvió. Todos mantuvieron una distancia respetuosa. Las voces arrogantes que habían estado zumbando momentos antes se silenciaron como por arte de magia. Porque algunos símbolos no necesitan explicación. No necesitan palabras. Inspiran respeto simplemente por su presencia. Y cuando son reconocidos, despiertan la memoria colectiva. Sofía sintió el cambio incluso antes de verlo. La presión agresiva desapareció. La persecución dio paso a una compañía silenciosa. Los caimanes ya no la perseguían. La escoltaban. Por primera vez en años, no volaba sola. Volaba con el fantasma de la llamada de su padre como escudo invisible. Ninguna explicación, ninguna orden gritada por la radio. Solo un símbolo descolorido, clavado en una puerta que lo había cambiado todo. Porque el verdadero poder no se proclama, se reconoce. ¿Dónde reside el verdadero poder? ¿En el brillo de los uniformes y el tintineo de los galones? ¿O en un emblema mudo, marcado por el tiempo pero desgastado por el sacrificio? Alguien escribió más tarde en un informe confidencial: comenta si crees que algunas cosas no necesitan exhibirse para imponer respeto. Tu mera presencia es suficiente. El rumor de la aparición del Grifo Negro se extendió por las redes militares a una velocidad que superaba la de los helicópteros. En menos de 15 minutos, la noticia llegó a la oficina de la General Patricia Morrison en el Centro de Comando Aéreo Alpino de La Roche Grise, la misma Morrison que, 20 años antes, había sido simplemente la suboficial mayor Morrison, instructora de vuelo de Derek Evans. Inmediatamente se puso en la fila de seguridad, con el rostro inexpresivo pero el corazón latiéndole con fuerza. Evans, confirme la imagen. ¿Está seguro de la insignia? La voz del mayor respondió, aún llena de esa rara emoción que ningún manual podía transmitir. Sí, señora general. Insignia auténtica del Grifo Negro. Usada, pero inconfundible. El avión es un Bell 212, plateado con detalles azules. El piloto está escoltando un vuelo de rescate a través del corredor de la muerte. Morrison cerró los ojos por un momento. Viejos recuerdos se encendieron como una tormenta olvidada. Había servido a las órdenes del coronel Richard Kane durante 3 largos años. 3 años intensos, brutales y formativos. Kane no era un simple comandante. Era una fuerza de la naturaleza. Un hombre que había redefinido los límites de la aviación táctica en terrenos extremos. La voz de Evans continuó vacilante. ¿Cómo debemos proceder? Oficialmente, la piloto está violando el espacio aéreo restringido, pero vuela como su padre, murmuró Morrison. Luego, con voz más firme, casi solemne, forme una escolta protectora mayor. Manténgase fuera de su alcance. No la detenga. A sus órdenes, señora. ¿Y Evans? ¿Sí, señora? Considere esta su lección avanzada sobre lo que realmente significa volar. Mientras tanto, Sofía continuaba su descenso por la sección más peligrosa del corredor de la muerte. Una serie de curvas cerradas, curvas rocosas talladas naturalmente en los Alpes. En algunos tramos, los acantilados se cerraban y tenían menos de 15 metros de ancho. El Bell 212 tenía que deslizarse como una aguja entre las costuras del destino. La más mínima desviación, la más mínima turbulencia, y todo habría terminado. Para ella, para el paciente. Pero Sofía mantuvo el rumbo. Cada movimiento de su muñeca era preciso, orgánico, instintivo. Y en el cielo,
Los helicópteros militares se habían convertido en ángeles guardianes, manteniendo la distancia. Ya no eran aviones de combate, pero eran testigos silenciosos de un vuelo que nunca volvería a verse. La mayoría de los pilotos ni siquiera habrían intentado esta ruta en un día despejado. Y, sin embargo, Sophia Kane la cruzó en medio de un viento cruzado, con un paciente moribundo a bordo y helicópteros militares siguiéndola como sombras silenciosas. Detrás de ella, en la cabina trasera, el técnico médico la observaba con asombro mientras realizaba giros que parecían físicamente imposibles para una aeronave del tamaño de un Bell 212. «Capitán, ¿cómo logra pasar por aberturas tan estrechas?» Sofía no apartó la vista de los instrumentos ni un segundo, pero su voz se mantuvo tranquila, casi tranquilizadora. «Mi padre me enseñó algo que no está en ningún manual de vuelo». Un breve silencio. Luego añadió, casi como una vieja verdad, «El helicóptero no conoce imposibilidades. Solo los pilotos pueden imaginar límites». Entonces inició un giro brusco a la derecha, tan cerca del acantilado que el Mayor Evans, observando desde arriba, instintivamente tiró de su propia palanca de control, a pesar de volar a una altitud perfectamente segura. Se quedó sin aliento por un instante. Entonces activó una línea segura. «Control, aquí el líder de patrulla Cayman. Tengo algo que informar. El piloto que escoltamos...» Silencio. Entonces, en voz baja, casi respetuosa, «No solo lleva la placa de Kane, vuela, como él». La respuesta del general Morrison llegó rápidamente. «Explíquese». «Señora, acaba de dar un giro de 90 grados en un pasillo de 15 metros de ancho, viajando a 110 kilómetros, con viento cruzado y llevando a un hombre herido. Eso no es solo control, es algo más». Morrison sonrió débilmente y sin alegría. Las imágenes aún estaban vívidas en su mente. Aún recordaba al coronel Richard Kane realizando maniobras que ni siquiera los simuladores más avanzados de la época podían replicar. Porque los Kane no solo volaban, se convirtieron en la aeronave misma. «Mayor, lo que está viendo aquí es un legado en acción». La hija de Richard Kane demuestra que algunas cosas no se aprenden, se transmiten. Cuando el Bell 212 finalmente emergió de la parte más estrecha del pasillo, Sofía cogió la radio por primera vez desde que comenzó la persecución. Su voz era firme, centrada, pero llena de una calma inquebrantable. «Formación Caimán, este es el vuelo de emergencia médica del 7 de noviembre. Bravo Tango. Tengo un paciente crítico a bordo. Tiempo estimado, 8 minutos hasta el centro de traumatología. Por favor, despejen las vías respiratorias para la aproximación final». Y sin esperar ni un segundo, Evans respondió, «Bravo Tango, aquí el jefe Caimán, pasillo despejado, tiene la máxima prioridad de autorización. 7 de noviembre, Bravo Tango, aquí el comandante de ala Caimán. Pasillo despejado, garantizaremos su protección hasta el aterrizaje». Pero entonces, ocurrió algo inesperado. En lugar de simplemente mantener la distancia en una formación de escolta convencional, los helicópteros Caimán se reposicionaron con una precisión casi ritual. Sofía reconoció el patrón de inmediato. Era el diamante protector del Grifo Negro, una formación altamente especializada desarrollada por su padre, el coronel Kane, para escoltar objetivos de alto valor a través de territorio enemigo. No solo le allanaron el camino, honraron su sangre, su legado. La voz del mayor Evans resonó de nuevo en los auriculares. Pero esta vez no era ni oficial ni autoritaria. Sonaba llena de respeto, casi devoción. «Señora, hace 25 años su padre salvó la vida de mi sargento instructor. El cabo Morrison siempre decía que si tuviera la oportunidad de devolverle el favor a un Kane, lo consideraría el mayor honor de su carrera». Sofía sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Este diamante protector no era solo una estrategia militar, era un mensaje silencioso pero resonante. Este ejército, que hacía tiempo había relegado las hazañas de su padre a archivos secretos y borrado su nombre de la historia oficial, ahora reconocía a su hija.
Hoy, continuó Evans, pagamos esa deuda. Señora, un grifo negro la escoltará a casa. La formación tomó posiciones con impresionante fluidez mientras se acercaban al Hospital Leon I. Guillen, el mayor centro de traumatología de la región. Los Caimán tomaron posiciones defensivas, bloqueando todo el tráfico civil y creando un corredor aéreo estéril que permitía el acceso directo a Sofía sin la más mínima interrupción. Era rigor militar al servicio de una emergencia médica civil, un raro momento de unión de fuerzas, un momento reservado para las leyendas. Entonces, una voz familiar, tranquila pero llena de emoción, llegó a la frecuencia. 7 de noviembre, Bravo Tango, aquí el comando aéreo de la Roche Grise. Su padre estaría orgulloso. Las tácticas del grifo negro siguen vigentes. El Bell 212 descendió sin esfuerzo, deslizándose como una pluma entre el viento arremolinado de la ciudad. El aeródromo del hospital se abrió ante ella, y Sofía aterrizó el avión con absoluta maestría. Impecable. Sin duda, impecable. Había logrado lo imposible. Y a los ojos de todos los que la observaban, ya no era solo la hija del coronel Kane. Ahora era una leyenda por derecho propio, un enfoque digno de un manual de élite, una transición fluida del vuelo a alta velocidad a un aterrizaje casi irrealmente suave. En cuanto los rotores desaceleraron, el equipo médico se apresuró a la aeronave y rescató al paciente con una coordinación digna de un ballet de precisión. En cuestión de segundos, estaba en una camilla y era trasladado a la sala de traumatología. En el cielo, los Caimanes sobrevolaron el hospital por última vez. Un saludo silencioso. Un homenaje a la historia que acababan de presenciar. Luego, con los motores rugiendo, se alejaron lentamente hacia la luz dorada del crepúsculo. El Mayor Evans activó su radio por última vez. Su voz, llena de profundo respeto, resonó en los auriculares de Sofía. Señora, llevo 20 años volando y nunca he visto nada como lo que usted acaba de ver. Su padre no solo le enseñó a volar, le enseñó a fundirse con el cielo. Sofía permaneció sentada en la cabina un momento. Sus manos, aún en los controles, parecían reacias a soltarse. No por cansancio, pero porque algo dentro de ella finalmente hizo clic. Cerró los ojos y sintió el peso del legado de su padre sobre sus hombros, no como una carga, sino como un abrazo cálido y reconfortante. Durante años creyó volar a su sombra, pero hoy entendió que no vivía a su sombra. Llevaba su luz. La descolorida insignia del grifo negro en su puerta podría parecer antigua, pero la sangre que representaba brillaba con una intensidad inalterada. Inmutable, ardiente. Algunas habilidades no se aprenden en un aula, no se enseñan en simuladores ni bitácoras de vuelo. Se transmiten a través de la sangre, a través del amor, a través de la pérdida, a través de los lazos inquebrantables entre padre e hija. Y hoy el cielo había pronunciado un nombre olvidado, y se inclinó respetuosamente. En cuestión de horas, la historia del vuelo de emergencia de Sofía se extendió como la pólvora por la aviación militar francesa. No los detalles confidenciales. Estos permanecieron ocultos en servidores gubernamentales encriptados, pero lo esencial se había filtrado. Un Kane había vuelto a volar, y no de cualquier manera, como dicen las leyendas. El paciente, un alpinista gravemente herido, había sobrevivido. La cirugía de emergencia fue un éxito. Los médicos explicaron que el tiempo de transporte había sido el factor decisivo, pero lo que no sabían no era solo una cuestión de velocidad, era una cuestión de alma. Ese día su vida fue salvada por un piloto cuyas habilidades superaban cualquier posibilidad humana. En la Roche Grise, la General Morrison fue enviada de una llamada a otra. Instructores de vuelo de 3 ramas de las Fuerzas Armadas francesas la contactaron, fascinados, emocionados y conmocionados. Los jóvenes pilotos hicieron preguntas. ¿Qué es la maniobra del corredor de la muerte? ¿Qué es este diamante protector del grifo negro? Preguntas sobre técnicas que no se encuentran en ningún manual, técnicas transmitidas desde el mismísimo cielo, tácticas que solo existían en susurros,
Maniobras transmitidas en voz baja en los bares de la base aérea o grabadas en memorandos confidenciales que nunca se imprimieron. Esa misma tarde, el mayor Evans solicitó una audiencia con el General Morrison. Se mantuvo firme en su oficina y dijo con voz tranquila pero decidida: «Señora, tengo una pregunta que hacerle». Ella asintió. «Puede proceder. ¿Cuántos pilotos cree que podrían completar con éxito el vuelo de esta mañana?» Morrison hizo una pausa, sopesando cada palabra. Luego respondió con calma: «En un día despejado, con visibilidad total y sin presión de tiempo, quizás una docena de pilotos en todo el mundo podrían cruzar el corredor de la muerte ilesos». Hizo una pausa. «Pero en las condiciones que enfrentó el capitán Kane hoy, con viento cruzado, un paciente moribundo a bordo, una emergencia potencialmente mortal, y 3 aviones Cayman a su paso», negó levemente con la cabeza. «Solo hay una piloto viva que podría realizar ese vuelo. Y la vimos hacerlo». Evans asintió lentamente. «Señora, solicitud formal, aprobación para un programa de intercambio táctico. Creo que nuestros jóvenes pilotos podrían aprender mucho de sus técnicas». Morrison levantó la vista. Su voz se tornó firme. «Denegado». Evans pareció sorprendido, pero una leve sonrisa se dibujó en el rostro del general. «Porque ya la llamé». Aceptó. «Será asesora de nuestro programa de entrenamiento de vuelo táctico avanzado», añadió. «No para enseñar maniobras. Lo que ella hace no se puede enseñar, sino para mostrarles a nuestros pilotos lo que es posible cuando dejas de creer en los límites». 3 semanas después, Sofía se encontraba frente a una sala llena de pilotos militares en la base aérea La Roche-Grise. A sus espaldas, una gran pantalla proyectaba una fotografía impresionante. Su Bell 212 atravesaba el corredor de la muerte a toda velocidad, tomada desde la cabina de uno de los Cayman, en medio de una persecución. Se dirigió a ellos con voz tranquila pero segura. «¿Quién puede explicarme la diferencia entre volar y volar de verdad?». Rostros jóvenes, radiantes de admiración. Un teniente levantó la mano, firme como una I. «Señora, volar significa seguir los procedimientos. Pero volar de verdad significa adaptarse cuando los procedimientos ya no son suficientes». Sofía sonrió. «Eso dirían los libros de texto, y es una buena respuesta». Hizo una pausa. «Pero los libros de texto nunca han salvado una vida en este pasillo». Luego caminó lentamente hacia la ventana del auditorio. Desde allí podía ver la pista, aligatores modernos, perfectamente alineados, y entre ellos su viejo Bell 212 brillando con un sutil resplandor. Una placa nueva y discreta estaba fijada al fuselaje. «Entrenador visitante, Escuadrón Grifo Negro». Puso la mano en el alféizar. «Mi padre me enseñó algo que no entendí del todo hasta 20 años después. Los aviones no tienen límites. Los pilotos los crean pensando demasiado y sintiendo muy poco». La sala estaba en un silencio sepulcral. Todas las miradas estaban puestas en ella. Se contuvo la respiración. Todos han sido entrenados para cumplir con las especificaciones de su avión, para volar dentro de parámetros definidos. Y eso es bueno, los mantiene vivos. Hizo una pausa, dejando que el silencio la llenara. Pero llegará el día en que una vida dependa de tu capacidad para superar esos límites. Cuando seguir las reglas signifique la muerte de alguien. Al fondo de la sala, un capitán levantó la mano. «Señora, ¿cómo sabe cuándo romper las reglas?». Sofía lo miró fijamente. Su respuesta fue simple, inquebrantable. «Lo sabrás, porque tu corazón te dirá que una vida humana vale más que cualquier margen de seguridad. Y cuando llegue ese momento, descubrirás que tu aeronave es capaz de mucho más de lo que jamás soñaste». Al terminar la clase, los estudiantes salieron lentamente de la sala, pero algunos se quedaron, haciendo preguntas sobre ángulos de aproximación, aceleradores y estrategias de navegación. Pero Sofía sabía lo que realmente querían entender: cómo perpetuar un legado. Un legado que no se mide en resultados de exámenes ni evaluaciones de rendimiento. Un legado grabado en lo invisible, en la decisión silenciosa de hacer lo correcto, sin importar el protocolo.
Esa noche, Sofía volvió a tomar los controles del Bell 212 de su padre. No por una emergencia, como recordatorio. Sobrevoló el corredor de la muerte por última vez, pero las paredes del cañón parecían menos amenazantes ahora. El viento, menos hostil, ya no estaba a la sombra de su padre. Construyó su propia leyenda. Vuelo tras vuelo. 6 meses después, Sofía se encontraba ante una clase de pilotos recién calificados en el Centro Nacional de Entrenamiento de Vuelo Avanzado, cerca de Montpellier. A sus espaldas, en un lugar de honor, colgaba la bandera restaurada de la unidad Black Griffin. A su lado se encontraba el casco de vuelo original del coronel Kane, meticulosamente restaurado. Observó a los jóvenes pilotos y luego preguntó: ¿quién puede explicarme la diferencia entre reputación y legado? Un joven teniente levantó la mano con seguridad. Señora, la reputación es lo que la gente dice de usted. El legado es lo que deja. Sofía asintió lentamente, pensativa, un ligero brillo en sus ojos. Está casi bien, dijo Sofía, mirando a su alrededor, pero aún no está completo. La reputación se desvanece cuando la historia ya no se cuenta. El legado perdura, porque se convierte en parte de la personalidad de las personas. Se giró hacia el gran ventanal. A lo lejos podían ver las rutas de vuelo, filas de helicópteros militares de última generación junto a aviones de rescate civiles. Todos compartían el mismo cielo, el que su padre una vez comandó en silencio. Mi padre nunca recibió reconocimiento público por su servicio. Sus misiones eran secretas. Sus técnicas se susurraban en lugar de escribirse. Pero su legado no necesitaba estatuas, ni medallas. Toda la sala permaneció en silencio, como si sus palabras la cautivaran. Hace 6 meses, solo era otra piloto médica que volaba rutas arriesgadas. Hoy, 3 de ustedes se graduarán con técnicas desarrolladas por un hombre cuyo nombre la mayoría de ustedes aquí nunca han oído. Y ese es el verdadero legado. No se proclama solo, se convierte en la nueva norma. Se volvió hacia ellos directa, tranquila e intensa. Cada uno de ustedes experimentará algún día un momento en el que todo lo aprendido ya no será suficiente. Cuando los manuales fallen y una vida dependa de ti. Y ese día descubrirás que tu avión es capaz de mucho más de lo que indican sus especificaciones. Un joven teniente en la primera fila levantó la mano con voz vacilante pero sincera. Señora, ¿cómo se adquieren esas habilidades adicionales? Sofía sonrió con dulzura, casi con ternura. Dejas de pensar como un piloto y empiezas a pensar como el avión. Ya no controlas el avión, te conviertes en la máquina. Sientes su ritmo, entiendes su respiración. Mi padre siempre decía, los pilotos legendarios no controlan un avión, se fusionan con ella. Asintió hacia la bandera que colgaba tras ella. La unidad de los grifos negros se disolvió hace décadas, pero su espíritu aún perdura en cada piloto que elige la valentía en lugar de la precaución, en cada decisión en la que uno va más allá del deber para salvar una vida. Al terminar la ceremonia, Sofía caminó lentamente hacia la pista, donde la esperaba su viejo Bell 212. Parecía más vieja que nunca, rodeada de estas máquinas modernas, brillantes y silenciosas. Pero tenía algo que ninguna de las demás tenía: carácter. Formado por décadas de servicio, subió, puso las manos en los controles y habló en voz baja, al aire vacío, pero no al olvido. Padre, puede que tu placa se haya desvanecido, pero tu leyenda apenas comienza a desplegar sus alas. El motor rugió con su ritmo familiar, y Sofía se elevó hacia el cielo de la tarde, erguida, orgullosa y serena. Abajo en la pista, la nueva generación de pilotos la vio despegar. Sabían que acababan de presenciar algo que no se puede enseñar, algo que no se puede aprender, algo intransferible. Algunos legados no necesitan monumentos. Perduran en los linajes que los portan, creando nuevas leyendas. Un vuelo a la vez. El verdadero honor no se proclama, aparece, y los cielos saben cómo inclinarse ante él,
Suscríbete a Chillier si crees que los legados silenciosos aún vuelan y siempre lo harán.